dinero, las finanzas, sí. Y el título que se le ha puesto es Desatando las finanzas, ¿sí? Desatando las finanzas, ¿sí? Vamos a tomar un versículo del Antiguo Testamento, ¿sí? Como referencia, ¿sí? Vamos a ver en lo que Éxodo 10, del 24 al 26, está escrito, dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: y serví a Jehová solamente que de vuestras ovejas y vuestra vaca vaya también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió: tú también nos darás sacrificios, holocausto que sacrifique para que Jehová nuestro Dios. Nuestro ganado irá también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allí. Miren, es muy importante, mis hermanos, que aquí el faraón empieza diciéndole, dice en el versículo 24, dice: entonces Faraón dijo, y serví a Jehová solamente que de vuestras vacas, vuestras ovejas. Entonces vemos, mis hermanos, allí que el faraón le dice al pueblo de Israel que vaya a servir, pero es decir, que le deje las finanzas, ¿sí? Que le deje las finanzas, ¿sí? Pero Moisés responde, dice: irán nuestros ganados, en el versículo 26, dice: ni una pezuña, dice, porque con todo ello le vamos a servir a Jehová. En estos tiempos, mis hermanos, lo mismo está sucediendo con el pueblo del Señor. El Señor, el enemigo muchas veces, cuando ya nosotros peleamos la batalla en la fe, deja ir, como digo, que venga Jesucristo nuestra familia, que venga Jesucristo nuestros hijos, que venga Jesucristo nuestros ancianos, pero como dice aquí, las finanzas no quiere soltarlas. Y muchas veces con legalidad. Entonces vamos a ver, a raíz de la palabra, mis hermanos, sí, que todos nosotros tenemos que limpiar las finanzas y vamos a avanzar en todas las áreas, en el nombre de Jesús. Desatando las finanzas, Job 22, del 23 al 25. Job 22, del 23 al 25. Está escrito: si te volviera al omnipotente, será edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrá más oro que tierra, y como piedra de arroyos de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. ¿Sí? Mire, hay una condición aquí, dice, que si te volviera al omnipotente, dice, alejará de la tienda tu aflicción. Entonces nosotros, mis hermanos, lo primero que tenemos que hacer es volverlo al omnipotente, ¿sí? Dice: tendrá más oro que tierra, como piedra y arroyo. El Todopoderoso será nuestra defensa, ¿sí? Eso es muy poderoso. Mire, en Marcos 11, 24 está escrito: por lo tanto os digo que todo lo que pidiere orando, cree que lo recibirá y os vendrá. Entonces, mi hermano, dice todo es todo, ¿sí? Y muchas veces, como digo, nosotros batallamos en las finanzas, ¿sí? Y nosotros oramos también, pero dice que Él nos dará todo lo que pidiere orando, ¿sí? Una oración tiene que ser con fe y alineada a la santa voluntad del Dios Todopoderoso. Vamos a ver, mis hermanos, algunos puntos que creo que muchos o todos lo vamos a identificar, lo que pacta el dinero, las finanzas, o sea, lo que queda pactado muchas veces por falta de conocimiento, muchas veces queda pactada nuestra finanza y hay estancamiento, ¿sí? En nuestras finanzas, ¿sí? Hay ruina, hay miseria, hay pobreza, porque está pactada, ¿me entiende? Por cosas que nosotros hemos hecho por falta de conocimientos en los tiempos pasados, ¿sí? O por ignorancia, ¿sí? O muchas veces incluso sabiendo, o puede venir por nuestros ancestros, ¿sí? Hay varias causas de cómo entra esa maldición en las finanzas, esa escasez, esa pobreza, esa miseria. Aunque vivamos, trabajamos, tenemos buenos sueldos, es como que si el dinero cayera en un saco roto. Nuestros ancestros, sin darnos cuenta, quizás haya pactado nuestras finanzas
con las tinieblas, o quizás nosotros mismos, mis hermanos, nosotros lo vamos a identificar y vamos, como digo, en el nombre de Jesucristo, a deshacer toda obra de maldad y vamos a avanzar en estas áreas en el nombre de Jesús. Como vemos también en los versículos de Éxodo, dice que el faraón decía, vayas todos, pero déjenme las vacas, déjenme las finanzas. Entonces dijo Moisés, dijo, ni una pezuña le vamos a dejar, vamos a avanzar con todos. Entonces, cuando nosotros antes le servíamos al reino de las tinieblas, alejado de Jesucristo, le servíamos con todo también al reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque nuestras finanzas eran para hacer cosas ilícitas. ¿Sí? Ahora, mi hermano, no le estoy diciendo, el mensaje no está enfocado en que usted traiga las finanzas, yo qué sé, a una iglesia, a una congregación. No. Es decir, que usted mismo, ¿me entiende? Así, obtenga la finanza, pero todo lo que haga sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque antes, mire, el primer punto que vamos a tocar, cómo se ha pactado nuestra finanza, cuando los hombres, o incluidos mujeres, actuamos en la prostitución. Cuando una persona ha pagado dinero, dice, que fue a través de intercambios y de placeres, nuestras finanzas quedaron allí pactadas con el reino de las tinieblas, mis hermanos. ¿Sí? En la prostitución, sí, en la prostitución. Allí nuestra finanza es un punto que nosotros tenemos que ver, que nuestra finanza puede estar pactada, ¿sí? Cuando nosotros hemos pagado o ha sido partícipe, mi hermano, de aquellos lugares inadecuados que hemos ido en el pasado. Si no hemos renunciado, aunque hemos llegado a nuestro Señor Jesucristo, es posible que el enemigo se crea que tiene derecho legal. En el nombre de Jesús todo eso se va a deshacer. El adulterio, mis hermanos, sí. El adulterio también, cuando se ha usado el dinero para gastarlos en personas practicando el adulterio, también está ligado, como digo, a los mismos. El adulterio, mis hermanos, sí. Es una manera también que las finanzas está pactada así. En Proverbios 4, del 8 al 11 está escrito, Proverbios 4, dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a las puertas de tu casa, para que no des a los extraños tu honor y tu año al cruel. No sea que extraño se sacie de tu fuerza y tu trabajo esté en casa de extraño. Mire, dice que no sea que extraño, dice, sacie tu fuerza y tu trabajo, ¿sí? Entonces el adulterio, mi hermano, ¿sí? Viene hombres, mujeres, personas extrañas, ¿sí? Y se sacia del trabajo y de la fuerza de nuestra casa, dice. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, ¿sí? Aparentemente, mi hermano, sí, el adulterio aparentemente parece ser que solamente digamos, pues es un momento, es un rato, pero realmente extrae atadura, destrucción en nuestras fuerzas, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, ¿sí? Entonces vamos nosotros identificándolo, mi hermano, en cada punto para al final pedir perdón y desatarlo, desligarlo y decirle al reino de la tiniebla, hemos fallado, pero hoy en el nombre de Jesucristo me pongo a cuenta con el Señor y las finanzas me las suelta en el nombre de Jesús. Mis hermanos, otros puntos es finanzas pactadas por la muerte, abortos. ¿Sí? Cuando nosotros hemos pactado, ¿me entiende? En abortos, sí. O las mujeres o los hombres hemos sido partícipes de aborto. Acuérdese que un mandamiento dice, Éxodo 20:13 dice, no matarás. Estamos hablando, ¿me entiende? Que hemos violado ese mandamiento, sí. Mis hermanos, sí. Mire, matar, mis hermanos, estamos haciendo un derramamiento de sangre, ¿sí? Un derramamiento de sangre, ¿sí? ¿Sí? Levítico 18:21 dice, Levítico 18:21, y no des hijo tuyo para ofrecerle por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Veamos, mis hermanos, dice que
en aquellos tiempos, dice, que dabas como ofrenda, ¿me entiende? A un hijo, a Moló, a un dios Moló, ¿sí? Entonces se ofrecía sacrificio, mire. Ahora, mis hermanos, en estos tiempos se hace, diría yo, más descaradamente, ¿me entiende? Se hace las ofrendas, los sacrificios, ¿me entiende? Así, con el aborto. Cada vez que nosotros hemos sido partícipes, ¿me entiende? O una clínica de aborto, ¿me entiende? Estamos ofreciendo sacrificio a Moloch. Sacrificio a Moloch, porque estamos sacrificando sangre, estamos haciendo derramamiento de sangre aún en los abortos. Simplemente, como digo, los mismos diría yo, que pasaban en el Antiguo Testamento, está pasando en estos tiempos, más bien, pero de una forma descarada, pero de una forma, como dice, parece ser menos inofensiva, ¿me entiende? Que ahora hay clínicas que se participan aborto, y realmente allí está participando en aborto, ofreciendo sacrificios a ídolos. Y quiere decir sacrificio a ídolos, en demonios en el mundo espiritual, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hemos participado en aborto, mis hermanos, estamos participando en muertes, estamos participando en ofrecer sacrificios a ídolos, a demonios. Entonces nuestras finanzas quedan pactadas en el reino de las tinieblas. Entonces, mis hermanos, si nosotros nos identificamos en Jesucristo, hay esperanza. En Jesucristo dice que por eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra de maldad. Mis hermanos, todo lo que estamos aquí escuchando, quisiera que escuche esta palabra, ¿sí? La pongamos en práctica, porque el beneficio no es para mí solamente, no es para Dios, porque Dios siempre va a ser Dios. El beneficio va a ser para cada uno de nosotros. El Señor no ha venido, como dice, a juzgar. Él ha venido por medio de su palabra a salvar, a desatar, a desligar, ¿me entiende? Es el amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero el enemigo no quiere muchas veces que se hable de estas cosas, ¿sí? Para tener derecho legal y que su iglesia, como digo, siga en ruina, miseria, siga atada en ciertas áreas. Otro punto, mi hermano, la lotería o el juego de azar. Cuando hemos gastado dinero en juego de azar, es como que estemos jugando a la adivinación. Y acuérdense que el Señor dice que Él, ¿me entiende?, aborrece a los agoreros, a los adivinos, ¿sí? Mis hermanos, otros puntos que creo que muchos lo vamos a identificar: haber pagado o haber visitado o haber practicado en lo que es la brujería, ¿sí? En la brujería, mire, algo más, en la santería. Brujería, santería. ¿Santería qué es? Habla de santo, ¿me entiende? Mi nombre es Jorge Vicente, ¿me entiende? Santo es, antes que se decía San Jorge, San Vicente. Digamos que ahora hay tantos, como digo, santos. Entonces la santería también es, como dice, hemos usado el dinero pagando o comprando cosas relacionadas con el ocultismo, la brujería, ¿sí? Entonces, mis hermanos, también paño de las buenas suertes, visitas a brujos, curanderos, chamanes, amuletos, ¿sí? Entonces todo eso es una práctica de brujería y está, como digo, delante del Señor, es abominación. Levítico 19:31. Está escrito: no acuda a los medios, ni busque a los espiritistas, porque se harán impuros por causa de ello. Yo, Señor, su Dios. Mire, dice, porque harán impuros a causa de ello. O sea, a causa de ello, mis hermanos, ¿sí? Seremos impuros a causa de la brujería, a causa del ocultismo, ¿sí? Entonces, si nosotros hemos participado en nuestra finanza en aquellas cosas, el enemigo se cree tener derecho legal, mis hermanos, ¿sí?, para actuar en nuestras finanzas, ¿sí? Pero llegamos a Jesucristo, como le decían antes, Él vino a deshacer toda obra de maldad, Él vino a deshacer toda obra de Satanás, pero tenemos que sacarla a la luz, tenemos que confesarlo
delante de nuestro Señor Jesucristo para quitarle derecho legal al reino de la tiniebla y decir, yo ya pedí perdón, Jesucristo me perdonó, me perdono a mí mismo y yo avanzo en todas las áreas en el nombre de Jesús. Otro punto, asesinatos, pactos con la muerte. ¿Sí? Cuando ha recibido indirectamente o ha estado involucrado en asesinato, algún sicariato, o hemos pagado para recibir dinero a causa de aquello, es una causa, mis hermanos, es una causa que trae, como digo, igualmente muerte, destrucción en todas las áreas. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, si nosotros hemos participado, lo ponemos a cuenta también, en el nombre de Jesús. Algo, mis hermanos, que es muy común, quizás más, bueno, creo que al final en todos los países, pagar el dinero en un motel. ¿Sí? No en hotel, en un motel estoy hablando, ¿me entiendes? Son cosas que quizás nunca se ha hablado, ¿me entiendes? Pero un motel está diseñado, ¿me entiendes? Para ir, como digo, diría yo, como actos ilícitos, prohibidos, ¿me entiendes? Así, porque es la finalidad del motel, ¿me entienden? Donde van las personas con un amante en donde no quiere ser visto, no se quiere ser conocido, entonces allí también se pacta las finanzas, ¿sí? En 1 Corintios 15, es muy importante, mi hermano, lo que dice aquí. 1 Corintios 6, 1 Corintios 6, el 15 y el 16, dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Pregunta, dice, ¿quitaré pues los miembros de Cristo o lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo con ella es? Porque los dos serán una sola carne. Mira, hay una pregunta muy importante, dice, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? Es decir, mis hermanos, nosotros como Iglesia de Jesucristo somos miembros de Cristo, ¿sí? Pero en el momento en que nosotros participamos en aquellas cosas, dices que seremos miembros de una ramera, ¿sí? La pregunta está aquí. El Señor lo hace una pregunta a cada uno de nosotros. ¿De quién queremos ser miembro? ¿Miembro de Cristo o miembro de una ramera? ¿Sí? Entonces, cuando hemos participado, mi hermano, ¿sí? Nuestra finanza, ¿sí? En un motel, ¿me entiende? Con alguien que no ha sido, como digo, nuestra esposa, ¿sí? Nuestra compañera, hemos sido miembros de una ramera, ¿sí? Entonces, nuestra finanza también, como digo, se involucra en aquella causa. Mis hermanos, yo creo que en esta lo vamos a identificar. Todos hemos pasado, ¿sí? Entregar dinero a ídolos, escúchenme, a ídolos, santos, vírgenes, ¿sí? Etcétera, ¿sí? A la idolatría. Mire, yo he pasado, hermano, en aquello, ¿me entiende? Así, por falta de conocimiento, ¿sí? Yo he pasado, mi hermano, ¿sí? Y realmente es algo, como dice, la idolatría está catalogada al mismo tiempo como una fornicación, y lo vamos a ver a la raíz de la palabra, ¿sí? Mi hermana, bendiciones, lo que está entrando, bendiciones para todos, ¿sí? Mire, está escrito, mis hermanos, en Oseas 4:12, dice, mi pueblo y su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Mire, dice, porque un espíritu de fornicación lo hizo errar. Mire, dice, un espíritu. Está hablando de la idolatría, dice, porque mi pueblo y su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Porque un espíritu de fornicación lo hizo errar. Mire, un espíritu de fornicación, dice, le hizo errar. Y dejaron a su Dios para fornicar, mire. O sea, es decir, cuando nosotros, ¿me entiende? O alguien, ¿me entiende? Hemos dejado al Dios Todopoderoso, al que vino a la tierra, al que se hizo hombre, al que murió y resucitó por nuestros pecados. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Y dice que cuando lo hemos dejado, dice, hemos fornicado, porque hemos dejado la iglesia aquí en la tierra, está catalogada también como su esposa, como la esposa de Jesucristo, ¿sí? Entonces, cuando hemos dejado al esposo, al novio, a Jesucristo, es decir, hemos fornicado.
en el mundo espiritual. La palabra lo dice, porque espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Entregar dinero a un ídolo es como fornicar, darle a una amante, ¿sí? Porque dejaron al Dios vivo tras los ídolos. Acuérdese que somos la novia de Jesucristo, mi hermano, ¿sí? Cuando nosotros hemos participado, ¿me entiendes? ¿Sí? En aquellos ídolos, nuestra finanza se pacta, ¿sí? Yo me recuerdo en nuestra casa, mis padres, por falta de conocimiento, le hacía velorio, creo que era a San Pedro, me tiré un cuadro. Y entonces mi hermano cogía, se le rezaba, se le llevaba vela, ¿me entiendes? Y se le ofrecía un cerdo, ¿me entiendes? Me acuerdo así. Y hasta las 12 de la noche, y después de las 12 de la noche le daba la vuelta al cuadro de espaldas, ¿sí? Y de allí seguía la borrachera, ¿sí? Entonces imagínense, o sea, como digo, la perversidad por falta de conocimiento que se hacía. Y decía eso era para que en el año le vaya bien, realmente, ¿sí? Por la gracia y la misericordia del Señor subsistíamos, ¿me entiendes? Pero realmente no era nada agradable delante del Señor, mi hermano, ¿sí? Porque las finanzas estabas, como digo, entregándosela a un ídolo. Y además de hacer un ídolo, ¿me entiendes? Lo que se hacía era, como digo, perversidad, borrachera y tantas cosas, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ¿sí? Es como digo, es un punto muy importante que nosotros, aunque ya hayamos salido de aquello, ¿me entiendes? Así, tenemos que, como digo, pedir perdón, renunciar, ¿me entiendes? Así, cuando hemos pactado nuestras finanzas con los ídolos, con santos, con vírgenes. Negocios ilícitos, mis hermanos, y negocios ilícitos. También cuando nosotros hemos participado en negocios ilícitos, ¿sí? También nuestra finanza se pacta, ¿sí? Nuestra finanza se pacta en los negocios ilícitos, ¿sí? Proverbio 13:11 está escrito, dice, el dinero mal habido pronto se acaba. Mira, wow, muy importante, mis hermanos. O sea, mire, uno aparentemente dice, wow, le estafé con 5, con 10. Me acuerdo un colombiano que decía, y aquí en Londres, verá, decía alguien, perdone que diga la nacionalidad, pero él dice, no, dice, con 5 a uno, 5 a otro que le quite, me enriquezco. Y realmente, o sea, no es así, mi hermano. Así. Mire, dice, Proverbio 13:11 dice, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Mire, o sea, estamos hablando, o sea, el Señor lo da, ¿me entiende? Estrategia, y vamos a ver estrategia, cómo podemos avanzar en las finanzas, ¿sí? Entonces, muy importante, dice, el dinero mal habido pronto se acaba, mi hermano, ¿sí? Entonces, negocios ilícitos, mi hermano, ¿sí? Pactamos la finanza, ¿me entiende? A la ruina, a la miseria. Mi hermano, mire, es muy importante, es aquellas personas que tienen quizás tiendas, negocios, ¿me entiende? Así, mire, ventas de drogas, adicciones, alcohol. Sí. También, mi hermano, ¿me entiende? Se pacta la finanza en la ruina, en la miseria, ¿sí? Venta de drogas, adicciones, alcohol. Le voy a explicar por qué, mire. Primeramente, trae destrucción en todas las áreas. Mire, vemos cuántos centros de rehabilitación, cuántas familias clamando, llorando, porque sus hijos, sus hijas, mujeres, niños, ancianos, está luchando contra aquellos jóvenes. Bueno, no hay edad, mi hermano, ¿sí? En las drogas, en el alcohol, ¿sí? Entonces, cuando nosotros somos partícipes de venta de alcohol, de adicciones, de drogas, mi hermano, ¿sí? Estamos ayudando a incrementar, estamos, es decir, trabajando para el reino de las tinieblas, ¿sí? Y nuestra finanza, ¿me entiende? Está pactada con la oscuridad. ¿Por qué? Trae destrucción en todas las áreas. Mire, cuando viene esto, afecta en todas las áreas a una familia. Trae destrucción a hogares, trae destrucción a familia. Es más, mis hermanos, trae destrucción a barrios enteros, mis hermanos, y aún a naciones, mis hermanos, por aquellas cosas, adicciones, alcohol, droga. Entonces, mi hermano, podemos ver muchas veces barrios enteros, ¿me entiende? Barrio de pandilla, barrio de drogas, barrio de alcohol, ¿sí? Entonces, cuando somos partícipes de aquello, mis hermanos, ¿sí?
tenemos que ponerlo a cuenta con el Señor. Y tenemos que decir, Señor, yo me aparto de aquellas cosas, ¿sí? Porque aparentemente quizás usted va a ver prosperidad, pero el final es destrucción. Muy importante este punto también, mi hermano, ¿sí? Que yo alguna vez, ¿me entiende? Creo que en Ecuador participé. Comprar o vender cosas ilícitas robadas. ¿Sí? Comprar o vender cosas ilícitas robadas. ¿Sí? Es un punto, mi hermano, que se pacta la finanza y no podemos avanzar. ¿Sí? Éxodo 20:15 dice, no hurtarás. No hurtarás. Le digo algo muy importante, mi hermano, y tómelo con todo su mente y corazón, lo que voy a leer en este versículo. ¿Sí? ¿Por qué, mi hermano? ¿Sí? Porque aparentemente, ¿sí? Cuando uno dice hurta, roba, dice, wow, me gané 5, me gané 10, he hecho esto, ¿me entiende? Pero realmente vamos a ver el resultado. Éxodo 22:1, perdón, Éxodo 22:1. Éxodo 22:1. Mire, es muy importante, mi hermano, este punto, como digo, comprar o vender cosas ilícitas, robadas. Éxodo 20:15 dice, no hurtarás. Éxodo 22:1 dice, cuando algunos hurtaren, mire, estamos hablando del Antiguo Testamento, buey o oveja, dice, o lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes. Y por aquellas ovejas, 4 ovejas. Mire, muy importante lo que dice aquí, mire. El reino de las tinieblas sabe cuando nosotros hemos robado, sabe cuando nosotros hemos hurtado, sabe cuando nosotros hemos comprado cosas robadas, porque los mandamientos del Señor dice, no hurtarás. Es decir, los mandamientos, mi hermano, el Señor dijo, yo no he venido a abolir la ley. Los mandamientos están vigentes, ¿me entiende así? Sí. Entonces dice, no hurtarás. Entonces, mire, aquí en Éxodo 22:1 hay algo que dice, mire, cuando alguno hurtare, robare, buey, oveja, o lo degollare, o vendiere por aquel buey, pagará 5 bueyes. Mire, dice que si algo robaron uno, pagará 5. Ahora, mi hermano, el reino de la tiniebla sabe la palabra. Ahora, si nosotros hemos robado, hemos participado y no hemos puesto a cuenta con el Señor, mire, ¿sabe qué? El reino de la tiniebla le va a cobrar 5 veces. Porque la palabra dice, y pagará 5 bueyes. ¿Sí? Entonces, el reino de la tiniebla, ¿me entiendes? ¿Sí? Tiene la potestad, si no lo hemos puesto a cuenta con el Señor, de robarlo 5 veces de lo que nosotros una vez hemos robado una vez. Dice, y por aquellas ovejas, 4 ovejas, ¿sí? Mire, dice que por un lado 5 y por el otro lado pagará 4, mi hermano, así. Entonces, mi hermano, mire, cuando yo vine a Jesucristo, me acuerdo algo así. Yo vivía en España y bueno, ahí por las influencias, aparentemente buena, me dice, mira, vamos a hacer la luz con esto para que pague menos luz, esto, ¿me entiendes? Por ahorrarme, yo que sé, $300, ¿me entiendes? 300 euros, sí. Hice ahí un fraude, ¿me entiendes? Los tiempos que no conocía a Jesucristo. Cuando vengo a Jesucristo, lo primero que sale a la luz, mi hermano, así, es el fraude, ¿me entiendes? Es algo que aparentemente nadie ni nunca se iba a dar cuenta, mi hermano, así. Porque aparentemente era un trabajo sucio, pero bien hecho. Pero cuando llegué, ¿sabe cuánto tuve que pagar? Casi 3,000, es decir, 10 veces más. 10 veces más, mi hermano, así. Y yo decía, pero Señor, ¿por qué me descubre ahora que vengo en tus caminos? Porque el Señor es luz. ¿Sí? Entonces, Él estaba poniéndome a cuenta, Él estaba limpiando mis finanzas, ¿me entiendes? Que aquellas cosas ilícitas tenía que desarraigarse del país. Pero tuve que pagar, hubo una consecuencia, mi hermano, así. Y tuve que pagarla, así. Si me ahorré 300 y pagué como 3,000, ¿me entiendes? Entonces, aquí dice que cuando robamos, tendrá que pagar 5 veces y tendrá que pagar 4 veces, mi hermano. Entonces, mi hermano, sí, se pacta la finanza cuando hemos sido partícipes de comprar o vender cosas ilícitas o hemos sido partícipes en robos. También se pacta la finanza cuando
pactamos con personas y no cumplimos, mis hermanos. Dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ¿sí? Hay una palabra que se dice prosenetismo, ¿sí? Prosenetismo es una persona que esclaviza a mujeres trabajando en la prostitución. En Ecuador se le llama, creo, como los países de Sudamérica, creo que como chulo, algo así, ¿sí? Entonces, mis hermanos, allí también se pacta nuestra finanza, ¿sí? Cuando hemos sido partícipe o hemos participado, tanto hombres o mujeres, ¿sí? Esclavizando a mujeres, a hombres en la prostitución, ¿sí? Es un punto también que nosotros debemos de tomarlo en cuenta, ¿sí? Porque, mi hermano, quizás no lo identifiquemos nosotros, pero nosotros podemos ayudar a otras personas a decir, mira, amigos, hermanos, es el tiempo de salir, tus finanzas tienen que ser libres, porque al final va a traer consecuencias. Mire, mi hermano, ¿sí? Este es un punto muy importante que todavía, como digo, se ve dentro del pueblo del Señor, ¿sí? Dice, no querer pagar las deudas, haberse hecho a la fuga o no haber pagado lo que debes. Muy importante, mi hermano, ¿sí? Cuando nosotros, como dice, no pagamos aquellas deudas, ¿sí? Nos damos a cuenta, nuestra finanza está estancada, mi hermano, ¿sí? Es mejor, como digo, ponerse a cuenta y con transparencia, ¿me entiende? Vamos a avanzar. Salmo 37, 21 dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Mire, dice que el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Entonces, mi hermano, muy importante, ¿sí? Cuando nosotros prestamos tenemos que pagar, ¿sí? Estamos hablando de la finanza. Primeramente estamos hablando para ponerlos a cuenta, ¿sí? Lo que hemos pactado, las finanzas, ¿sí? Y tenemos que avanzar en el nombre de Jesús. Otro punto, no dar en la casa, no proveer para la familia, ¿sí? Mire, en 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, mis hermanos, sí, somos los proveedores en casa, ¿sí? Nuestras esposas también la ayuda idónea, ¿sí? Entonces, mis hermanos, sí, tenemos que, como digo, empezar por nuestras casas. Otro punto, mis hermanos, deshonrar padre o madre o persona que nos ayuda a sustentar, ¿sí? Deshonrar muchas veces puede ser un padre, una madre, o puede ser un tío, una familia, aún un amigo, sí. Deshonrarlo puede ser por palabra, puede ser por murmuración. Dice en la palabra Efesios 2:3, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra, ¿sí? Es otro punto, mi hermano, que tenemos que tomarlos en cuenta para nosotros avanzar en las finanzas. Otro punto, haber hecho injusticia, dejando a una familia en la calle, haber mentido para dejar sin trabajo a otra persona. ¿Sí? Mire, es como hacer algo de injusticia, ¿sí? Dejando a una familia en la calle, a una persona, haber mentido para dejar sin trabajo a otra persona. ¿Sí? La mentira, el fraude. ¿Sí? En Salmo 22, del 22 al 25 dice, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrante las puertas del afligido. Mira, hay un mandamiento, dice, no robe al pobre porque el pobre, ni quebrante las puertas del afligido. En el 23 dice, porque Jehová juzgará la causa de ellos. Mire, el Señor juzgará la causa de ellos, sí, y despojará el alma de aquello que los despoje. Mire lo que dice, y despojará el alma de aquello que los despoje. No te entremesta con el iracundo, ni te acompañe con el hombre de enojo, dice, no sea que aprenda sus maneras y tome lazo para tu alma, ¿sí? Mire, muchas cosas, dice que se puede aprender aquellas cosas, ¿me entiendes? ¿Sí? Entonces, mi hermano, sí, nosotros tenemos que apartarlo de aquella práctica, ¿sí? Si hemos hecho cosas injustas por causa de, a veces por enojo, por envidia, por ira, ¿sí? Es tiempo de venir al Señor, decirle, Señor, he fallado, ayúdame, Dios mío, ¿sí? Proverbios
el 1 y el 2 dice, hijo mío, si saliere fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te ha enlazado con la palabra de tu boca, y ha quedado presos con lo dicho de tus labios. Entonces, mi hermano, muchas veces nuestras palabras, ¿me entiendes? Nuestras palabras tenemos que nosotros, como digo, saber. Muchas veces podemos, como dice, quedarlos fiador por un amigo de palabras, ¿sí? Vamos a verlo, mis hermanos, también pesas y medidas falsas, ¿sí? Es muy importante eso, pesas y medidas falsas, ¿sí? Eso es muy importante. Las personas a veces que se tienen tiendas o que se dedica a los negocios, piensa que porque le quita un gramo, un poquito de allá, un poquito de acá, va a prosperar, mi hermano, ¿sí? Y el Señor dice todo lo contrario, dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada, ¿sí? Es muy importante, mi hermano, ¿sí? Para las finanzas, ¿sí? Entonces hemos visto varios puntos, mis hermanos, ¿sí? Varios puntos que nosotros lo hemos identificado, ¿sí? Varios puntos, ¿sí? Sobre que nuestras finanzas lo se pacta el dinero, se pacta nuestra finanza con el reino de las tinieblas. Ahora vamos a ver otro punto, lo que maldice las finanzas. Vamos a ver los que maldice la finanza. Es muy importante, mi hermano, porque cuando muchas veces nosotros mismos hemos maldecido la finanza y estamos estancados, ¿sí? Acuérdese que la palabra tiene poder. Cuando nosotros soltamos la palabra, la toma el reino de las tinieblas para destrucción, o la toma el reino de la luz para avance, para conquista, para gozo, ¿sí? Mire, primer punto, maldiciones autoimpuestas, mire, o sea, decir, de nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo maldecimos nuestra finanza? Con nuestra boca. Por ejemplo, con palabras de negatividad. No voy a conseguir trabajo. Mire, esa es una maldición. No voy a conseguir trabajo. Todo me sale mal. Y son palabras que autoimpuestas. Todo me sale mal. Nunca llegaré a tener un buen empleo. Nunca llegaré a tener mi casa. Mire, mi hermano, sí. Eso ata la finanza. No soy un buen emprendedor. Todo me sale mal. Es que yo no he nacido para prosperar. Es que yo estoy jodido y estoy contento. Mire, son palabras que hemos enlazado con el dicho de nuestra boca, ¿sí? Es que yo no estoy preparado, yo no voy a poder avanzar, yo no puedo conseguir, yo no califico para eso. O sea, no, yo no. Esas palabras, mi hermano, trae estancamiento, ¿sí? Porque la palabra tiene poder. La palabra, como digo, la toma en nuestro Señor Jesucristo o el reino de las tinieblas. Entonces, mis hermanos, si nosotros hemos sido hechos aquellas palabras, tenemos que renunciar, pedir perdón para quitarle derecho legal al enemigo y avanzar. Esto es muy real, mi hermano, es muy, muy real, ¿sí? Otros puntos, ¿sí? Maldiciones que vienen o vinieron por boca de nuestros padres en ignorancia cuando aún no estábamos en Cristo, ¿sí? Puede ser maldiciones también impuestas por nuestros padres, nuestros ancestros, como dice, es borracho como tu padre, nunca va a prosperar, nunca va a ser feliz, eres vago, no sirve, todo lo destruye, nunca va a prosperar. Entonces son maldiciones que vienen por la boca de nuestros padres, de nuestros ancestros, ¿sí? Pero podemos, como digo, renunciar a aquello y avanzar en el nombre de Jesús, quitarle legalidad al reino de las tinieblas. También puede venir maldiciones por familiares, personas envidiosas, cuando lanzas palabras de maldición al vernos prosperar, ¿sí? Se debe de cancelar esas palabras en el nombre de Jesucristo, levantada por nuestras familias, amigos, muchas veces por envidia, mi hermano, lanzas palabras, ¿sí? ¿Sí? Como diciendo, no, es que él no va a llegar lejos, ¿sí? Seguro que se va a caer, ¿me entiende? Entonces nosotros, como digo, anulamos
anulamos esa palabra también en el nombre de Jesús. Y también hay otro punto que realmente cuando hay puertas abiertas funciona, mi hermano. ¿Sí? Cuando hay puertas abiertas, cuando nuestra vida no está alineada a la voluntad de Dios, es la hechicería. Cuando hace trabajo de hechicería o brujería para sacar nuestra finanza, se debe derribar esos altares, entierros, enviaciones en el nombre de Jesús. ¿Sí? Mi hermano, entonces también la brujería, la hechicería muchas veces... gente que nos puede hacer o que nosotros hayamos, como digo, ido, ¿me entiendes? Así, la gente hace amarre, la gente hace, como dice, entierro, ¿sí? Y de eso, como digo, nosotros debemos de rechazar por la palabra y arrepentirnos si hemos participado en aquello, en el nombre de Jesús. Cuando venimos heredando algunas maldiciones, se debe de cortar de toda herencia materna y paterna, ¿sí? Entonces, mi hermano, a veces hay cosas generacionales que se repiten, es decir, maldiciones, por ejemplo, de deudas en los bancos, maldiciones que qué sé yo, nunca prospera, ¿me entiende? Entonces, eso debe de cortarse en el nombre de Jesús. También, mis hermanos, son maldiciones que lanzaron personas en autoridad. También, esas son palabras a veces, ¿me entiende? Que nosotros debemos de cancelarla en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vienen ya algunos puntos, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer para que llegue la bendición de Dios? ¿Qué debemos hacer para que venga la bendición de Dios, mis hermanos? Es decir, hemos visto unos puntos, ¿sí? El primer punto era las finanzas pactadas, ¿sí? Porque hemos pactado, lo hemos visto por la prostitución, por el adulterio, por los abortos, por los juegos de azar, por haber pagado a brujos, por asesinatos, por visitar moteles, por entregar dinero a ídolos, por no diezmar también, por negocios ilícitos, por vender drogas, adicciones, alcohol, por pactos no cumplidos, ¿sí? Por no querer pagar deudas, por no dar en la casa, sino proveer en nuestra familia, ¿sí? Por deshonrar padre y madre, por hacer algo injusticias, por pesas falsas, ¿sí? Entonces, mis hermanos, esos son los puntos que en nuestra finanza se pacta, ¿sí? Haciéndole un resumen. Y también hemos visto lo que maldice las finanzas, puede ser por nuestra boca, por nuestros ancestros, por familiares, amigos, por envidia, ¿sí? Por la brujería, ¿sí? Y ahora es el punto que vamos a ver qué hacer para que lleguen las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios. Primeramente, mi hermano, reconocer que todo viene de Dios. Dios da, ¿sabe hasta dónde Dios da? Hasta donde nosotros podamos administrar. Sí, mi hermano, sí. O sea, la finanza debemos ser nosotros buenos administradores. Saber que viene todo de Dios, pero el Señor no lo va a dar más de lo que nosotros podamos administrar. Usted, mi hermano, no le va a dar a un hijo que quizás no sepa conducir, no le va a dar un carro. ¿Sí? El Señor también, mis hermanos, sí. O sea, es una obligación de nosotros prepararnos, ¿me entiende? En las finanzas, preparando en las áreas que el Señor quiere que nos bendiga, nosotros tenemos que prepararnos para que el Señor nos bendiga, ¿sí? Porque el Señor, le digo, no lo va a dar más hasta donde nosotros podamos administrar. Santiago 1:7 dice, toda buena dádiva y todo todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, mis hermanos, sí, reconocer que todo viene del Padre de la luz, reconocer que todo buen perfecto desciende del Padre de la luz, y nosotros, como digo, ser unos buenos administradores, el primer punto, ¿sí? Que el Señor nos va a dar hasta cuando nosotros estemos preparados para llevar una administración. Segundo, no trabajar honradamente, mucho más si trabajamos como para el Señor, mi hermano, ¿sí? Trabajar honradamente. Efesios 6
el 5 y el 6 dice, siervos, obedece a vuestros amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez, con vuestro corazón como Cristo, no sirviendo al ojo como al que quiere agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Entonces mi hermano dice que nosotros todo lo que hagamos cuando servimos es como haciendo o como sirviendo al Señor. Otro punto, mis hermanos, ser buenos administradores de la bendición que Dios nos da. Dar gracias a Dios en todo tiempo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Este punto es muy importante, mi hermano, sí. Dice, no endeudarse y no servir de aval a otro. Hay que fijarse meta y cumplirla. Hay que hacer las cosas con sabiduría, sí. Entonces, mi hermano, dice, no endeudarse o no servir de aval a otro, mi hermano. ¿Sí? Eso es muy importante porque, mire, bueno, por las deudas a veces y por servir aval de otras personas, muchas veces, mis hermanos, se pierde la familia, se pierde la amistad. ¿Sí? Mire, está escrito en la palabra, Salmos 22, del 26, 27, dice, no seas de aquellos que se comprometes, ni lo que sale por fiador de deuda. Mire. Dice que no sea de aquello que se compromete, ni lo que sales por fiador de deuda. Si no tuvieres para pagar, porque han de quitar tu cama debajo de ti. Es decir, se va a llevar todo, va a haber embargo, mi hermano. Incluso la palabra lo dice, mire. Si no sea aquellos que se comprometen, ¿sí? ni de los que salen por fiador de deudas, si no tuviera que pagar. Es decir, mi hermano, sí, también aquí, si nosotros servimos de aval o tenemos deuda, ¿me entiendes? Sí, vamos a tener, como digo, dice, porque han de quitar tu cama debajo de ti. Es decir, vamos a quedar sin nada, muchas veces embargo. Otro punto dice, poner cada día nuestro trabajo, empresas, proyectos en mano del Señor, para que todo lo que hagamos seas bendecido. Si todo, mi hermano, lo que hagamos, ponerlo delante del Señor. Romanos 11:36 está escrito, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es muy importante, mi hermano, como dices, muchas veces pagar tributos, honrar, sembrar en las personas que siembran, así, honrar a aquellas personas que están en autoridad, gobiernos, iglesias, reyes, siervos, ¿sí? Es muy importante, mis hermanos, ¿sí? Nosotros también pagar tributos, pagar nuestras, pagar lo que, yo que sé, se llama el gobierno, para nuestros impuestos, sí. Romanos 13:7 dice, pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, y al que honra, honra, sí. Mi hermano, es muy, muy importante tomar esto, sí. Pagar nuestro tributo, pagar nuestros impuestos, dice, y pagar igual respeto, respeto, y honra, honra, sí. Muchas veces, mis hermanos, sí, debemos de pagar nuestros impuestos al gobierno, debemos respetar a nuestras autoridades y debemos de honrar a nuestros padres, a nuestras personas que muchas veces lo has honrado en nuestras vidas, ¿sí? Mire, esto es muy importante, mi hermano, dice, darle a Dios lo que corresponde, diezmo, ofrenda, ¿sí? Mire, realmente, quizás para unos, yo diría, pero délo cuando tenga entendimiento esa área. Mire. Mientras no tenga entendimiento, mejor, como digo, no lo dé hasta que el Señor le revele, porque realmente lo que va a hacer es alejarlo de las cosas del Señor, sí. Pero es bíblico, mi hermano, mire. Dice la palabra, darle a Dios lo que corresponda, diezmo, ofrenda. Mire, Hebreos 7:8. He aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales. Mire, dice, recibe los diezmos hombres mortales. Pero allí dice, uno de quien se da testimonio de quien vive. O sea, yo nunca lo había visto de esta manera, que aquí los diezmos los reciben personas mortales
pero dice allí uno de que se da testimonio de que vive. Realmente, mi hermano, sí, o sea, nuestro Señor en lo espiritual, en lo celestial, dice que Él lo recibe, sí. Pero debemos de darlo, mis hermanos, dice, con un corazón alegre, con un corazón alegre, mis hermanos. Sí. Entonces, como le digo, si algún momento usted nunca ha dado, cuando usted délo con un corazón alegre, mis hermanos. Y si no, digo, Señor, haz que mi corazón, ¿me entiende? No ponga, como dice, el amor en las finanzas, porque cuando uno se da para el reino de Dios, es para, como digo, debería ser ese propósito, ¿me entiende? Para la salvación de muchas almas, para expandir el reino de Jesucristo. Amén. Es muy importante, mi hermano, también, como dice, mantenerlos libres, alejados del pecado. Cada vez que nosotros damos testimonios que somos libres del pecado, avergonzamos al reino de las tinieblas. Mire, realmente, como decía Pablo, yo sé vivir, como dice, en la riqueza y en la pobreza, mi hermano. Yo sé que mire, yo sé que hay temporadas, ¿me entiende? Que a veces uno pasa, ¿me entiende? Quizás por ruina, por miseria, por pobreza, mi hermano, sí. Pero yo creo que tiene que ser una temporada, ¿me entiende? Nosotros debemos avanzar y si no revisarlo, o sea, ¿qué estamos haciendo mal? Puede ser andar en algo ilícito o puede ser, como digo, una mala administración, una mala dirección que no hemos tomado, ¿sí? Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os faltare, conforme a su riqueza en gloria en Cristo. Dios lo suple todo, mi hermano, así. Mire, yo le digo que como testimonio, pues yo creo que desde niño empecé vendiendo naranja, mi hermano. Después, yo que sé, sandía, ¿me entiendes? Así. Pero a la gloria del Señor, ¿me entiendes? He ido avanzando, ¿me entiendes? Pero muchas veces, como digo, he quedado estancado o he retrocedido cuando he ido, pues, como digo, pactado mis finanzas en cosas ilícitas como lo que hemos compartido anterior. Mire, Segunda de Corintios 9:8 dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre de todas las cosas, mire, dice todas las cosas, todo lo suficiente abundéis para buena obra, ¿sí? O sea, el Señor quiere que tengamos todas las cosas en abundancia, ¿para qué? Para buenas obras, mis hermanos. Y muchas veces, mis hermanos, sí, muchas veces el Señor, como digo, no los da porque nuestro corazón, como digo, no está preparado. Es posible, ¿me entiendes? ¿Sí? Que quizás lo alejemos de las cosas del Señor cuando vengan las finanzas. ¿Sí? Entonces, lo primero, mi hermano, que debemos de sanar es nuestro corazón, ¿me entiendes? ¿Sí? Sí, como decía Pablo, en la riqueza y la pobreza, primeramente, como digo, servir al Señor. ¿Sí? Porque, mire, yo le doy un testimonio así, muchas veces, yo me recuerdo que yo ayudé a una persona, ¿me entiende? Así. Y porque le veía, pues, ¿me entiende? Que estaba como necesitado por sus hijitos, ¿sí? Y aquella persona, mi hermano, al final, yo creo que fui partícipe para el reino de la tiniebla, porque aquella persona sabe qué hizo, ¿me entiende? Como no tenía dinero, y después cogió el dinerito, ¿me entiende? Se fue con un amante dejando sus niños, dejando su esposa por aquella ayuda que le había dado. Entonces, mis hermanos, como digo, hay que ser sabios aún cuando nosotros ayudamos, mis hermanos, ¿sí? Porque a veces queremos ayudar y realmente somos, como digo, partícipes, como digo, para que las personas vengan, como digo, más bien a retroceder. Mis hermanos, sí, hemos escuchado, esto es muy importante, mire, hemos escuchado, sí, las parábolas de los talentos, ¿sí? Las parábolas de los talentos. ¿Quién podría ayudarme ahí a leer esta lectura, sí? A leer esta lectura, sí. Mateos 25 del 14 al 30, sí. Mateo 25 del 14 al 30. Sí.
la parábola de los talentos, sí. Entonces, hay una enseñanza poderosa allí para estos tiempos y para cada uno de nosotros para avanzar en las finanzas, ¿sí? Mateo 25, de 14 al 30. Amén. Siga, pastor. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos se fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y le dijo, diciendo, Señor, 5 talentos entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Luego también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero cuando llegó también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, dice, te conocía que eres un hombre duro, que si ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo que tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? Por tanto, habías haber dado dinero a los banqueros, y al venir yo había recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues, dice, el talento, y dadle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, y él tendrá más, y el que no tiene, aún lo que no tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, amén, gloria a Jesús. Gracias, pastor Marcelo, también sí. Como estamos en las dos plataformas, sí, pues se cruzaron allí, sí. Bueno, sí. Mire, muy importante, mi hermano, sí, muy importante, como digo, analizar esta parábola, dice, ya que dice que uno tenía 5 talentos, sí, otros 2, y dice, mire, que cada uno fue entregado conforme a su capacidad. Mire, mi hermano, ¿sí? O sea, conforme a su capacidad, ¿sí? O sea, hablando del reino de los cielos, estamos hablando de la finanza, pero, o sea, estamos hablando en todas las áreas, ¿sí? O sea, necesitamos prepararlo nosotros, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque, como digo, entre más preparado, entre más capacidad tenemos, el Señor lo va a entregar más, mis hermanos. Ya, mire, dice que a uno le entregó 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, mire. Así que, mi hermano, sí, dice que, o sea, ahí ellos negociaron, o sea, lo multiplicaron, mire, ya el que tenía 5 ya no tenía 5, sino 10. ¿Ya? Y dice que el que había recibido 1 lo escondió. Así.
Mire, entonces, ¿por qué escogió uno? Dice porque su capacidad era menor, primeramente, ¿sí? Y bueno, dice que después de un tiempo vino el Señor. El que tenía 5 talentos dijo que ha ganado otros 5, ¿sí? Ya. Y el Señor le dijo, buen siervo, ¿sí? O sea, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Ya. Pero también dice, el que tenía 2 talentos, también le entregó otros 2. Es decir, tenía ya el Señor, el que tenía 5 le tenía 10 y el otro sería 4, ¿sí? Pero el que tenía 1, mi hermano, dice que lo enterró. Ya. Entonces vemos, mi hermano dice, porque tuvo miedo y lo escondí el talento en la tierra. Aquí tiene lo tuyo. Y vemos que el Señor, como digo, fue severo, fue muy duro, mi hermano, así. Ya. Entonces, mi hermano, sí, mire, muy importante, mi hermano, sí, muy importante nosotros, sí, lo que el Señor nos entrega, ¿me entiende? Pues, aquí estamos hablando ahora, como digo, de las finanzas, sí, ya. Pero en todas las áreas, el Señor nos entrega algo, ¿me entiende? Sí. Por eso le digo, mire, el reino de los cielos es de avance en todas las áreas. Nosotros, mis hermanos, no debemos quedarlo, como digo, estancados en ninguna de las áreas, ¿sí? Lo ha entregado, como dice, esos talentos, quizás esos talentos pueden ser, ¿me entiende? Yo qué sé, de negocio, puede ser de trabajo, puede ser de pintar, puede ser de cocinar, tenemos que multiplicarlos. Y aún dentro de la iglesia, ¿me entiende? Esos dones, talentos que lo ha entregado, el Señor a uno, de acuerdo a nuestra capacidad, lo entregó y debemos de multiplicarlos. ¿Por qué? Miren, mis hermanos. ¿Quién entregó esos talentos? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién va a venir a dar cuenta? Nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, tarde o temprano, como digo, estaremos delante del tribunal de Cristo y el Señor lo va a decir, ¿qué ha hecho con lo que te entregué? Eso, como digo, pues, eso es una palabra que puede venir para nuestra finanza, ¿me entiende así? Pero también puede venir para todos los dones, talentos que nos ha dado para servir al Señor dentro y fuera de la iglesia, ¿sí? Entonces el Señor quiere que lo que Él nos entrega, debemos de multiplicarlo, hermanos. Debemos de multiplicarlo, ¿sí? Eso es lo que quiere el Señor. Sí, mire, mire, en 2 de Corintios, mire, dice, otro punto vamos a ver, sembrar y multiplicar, o sea, sembrar y multiplicar. Estamos hablando aquí que dice que uno lo escondió, pero los otros sí negoció y lo multiplicó. Dice, en 2 de Corintios 9:10 dice, Él da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestras justicias. Mire, habla aquí de semilla y habla aquí de siembra, habla de pan, ¿me entiende así? Ya, entonces dice que Él da semilla al que siembra, ¿me entiende así? Estamos hablando, como digo, puede ser, ¿me entiende así? En las finanzas y en toda la área, y da pan al que come, ¿me entiende? Es decir, algo, mi hermano, de lo que el Señor nos da, dice, pan al que come, es decir, algo es que sea para nosotros, para nuestro sustento, para nuestros alimentos, ¿sí? Pero dice, Él da semilla al que siembra. Es decir, que nosotros también de lo que el Señor nos da, 2 Corintios 9:10, debemos de sembrar, debemos de hacer multiplicar. Mi hermano, cuando hablo de sembrar, no estoy hablando, puede ser en la obra del Señor, pero también estoy hablando en su familia, ¿me entiende? En su finanza, ¿me entiende? En su futuro, en su proyecto, ¿me entiendes? Entonces mi hermano dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come, ¿sí? Entonces muchas veces, ¿por qué no avanzamos? ¿Me entiendes? Porque nosotros nos comemos la semilla, no comemos el pan, ¿me entiendes? No hay un plan de ahorro, mi hermano, ¿sí? O muchas veces gastamos más de lo que tenemos, ¿sí? Entonces dice el Señor, Él da semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, hay un presupuesto para comer, hay un presupuesto también para sembrar, para multiplicar, para proyectos,
a cortos y largo plazo, mis hermanos. La palabra habla mucho de las finanzas, mis hermanos, ¿sí? Sino que por falta de tiempo no vamos, como digo, a tocar tantos puntos, ¿sí? Entonces, mis hermanos, dice que nosotros, como digo, debemos de tener un plan de sembrar, de multiplicar con proyectos a corto y largo plazo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, es muy importante, ¿sí? Vemos, como digo, en las parábolas de los talentos, ¿sí? Que debemos de prepararnos, dice, porque el Señor nos da conforme a nuestra capacidad y lo que nos da debemos de multiplicarlo, ¿sí? Otro punto, mis hermanos, ¿sí? Muy importante, y eso lo he visto mucho aquí en Europa, ¿sí? Aquí en Europa, mire, y hay momentos, mi hermano, así, que llevamos 20, no sé cuántos años aquí, y al final hemos, como dice, limpio como una pepa de guava, ¿me entiendes? Sí. Sí, o sea, ¿cuántos años por aquí, mi hermano? Y sin nada, ¿me entiendes? Ya. Entonces, es un punto, mire, de tomarlo en cuenta, el desperdicio, el derroche. El desperdicio, el derroche. Ya digo, hermano, familia en Cristo, el Señor da, el Señor provee. Realmente, como digo, lo veo, como digo, las cosas de las miserias muchas veces por la mala administración, por la mala decisión. Mire, voy a leerle Juan 6, el 12 y el 13. Mire, algo muy importante, mi hermano, así. Porque aquí, como digo, bueno, ahora no tanto, pero yo vine unos años que era un derroche excesivo aquí en Europa, ¿me entiendes? Pero muchas veces, ¿me entiende? La gente no aprovecharon, ¿me entiendes? ¿Sí? Y como digo, al final de los tiempos, ¿me entiendes? Realmente mucha gente tuvieron que regresar y volver, ¿me entiende? Peor que antes, ¿me entiendes? Y en cualquier país que nos encontremos, mi hermano, es muy importante tomar este punto. Juan 6, el 2 y el 3 dice, cuando se hubiere saciado, estamos hablando cuando él hizo los milagros de los pan y los peces, ¿sí? Dice, cuando se hubiere saciado, dijo a su discípulo, recoge los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Mire, muy importante, mire. Recoge los pedazos, dice, mire, recoge, Juan, déjeme leerlo un poquito antes, ¿sí? Juan 6, poquitos antes. Juan 6, del 12 al 13. Bueno, desde el 11 igual dice. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto quería. Y cuando se hubiera saciado, dijo a sus discípulos, recoge los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron lo que había comido. Mire, vemos aquí el milagro, o sea, dice que el Señor hizo milagro, ¿me entiende? Para que se saciara. Pero hay algo muy importante, dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a su discípulo, recoge los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Mire, el Señor, el dueño del oro y la plata, multiplica los peces y los panes. Y le dice, mire, a su discípulo, él da una orden, dice, mira, dijo, recoge los pedazos que sobra para que no se pierda nada. O sea, aquí veo mi hermano, el Señor, o sea, en lo humano diría, no, pues si el Señor tiene mucho, deja que se pierde, ¿para qué? Tira la basura, ¿me entiendes? Pero el Señor dice, recoja todo lo que sobraron para que no se pierda nada. Entonces, mi hermano, es un punto que nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿me entiendes? El derroche, el desperdicio, mi hermano, así, ya digo, es algo, mi hermano, realmente que debemos de ponerlo en práctica, sí. Mire, mi hermano, sí. Finanzas sanas en el matrimonio. La finanza sana es un matrimonio sano, ¿me entiendes? Porque muchas veces por las finanzas hay rupturas, ¿sí?
En los matrimonios, ¿me entiende? En la finanza, no mentir los unos hacia los otros, ¿me entiende? Es una puerta a veces, ¿me entiendes? No guardar muchas veces, como dices, a escondida, o como dice cada uno para su, como dice, para su saco, su bolsillo. Somos una sola carne, somos una sola familia, ¿sí? Entonces, mi hermano, sí, esos son puertas abiertas, ¿me entiende? Cuando nosotros dividimos en el matrimonio las finanzas. Finanzas divididas, mis hermanos, reino dividido hay oscuridad. Sí. Otro punto también, pues, vamos terminando casi. Pedir sabiduría a Dios, mis hermanos. Pedir sabiduría a Dios en todo lo que haga, en toda decisión. Deuteronomios 8:18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como en este día. Mira, acuérdate, dice Jehová, porque Él te da el poder de hacer la riqueza a tus padres. Primeramente es una riqueza espiritual, ¿me entiendes? Porque dice, así como prospera tu alma, que prospere en todo, ¿sí? Y otra, mi hermano, o sea, esto es práctico, mire. Trabajar y ahorrar, mire, trabajar y ahorrar. Así, aquí no es que yo oro y voy a quedarme en casa, mi hermano. ¿Sí? Dice la palabra, en un proverbio dice que ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Dice, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. Prepara, dice, en el verano su comida y la recoge en el tiempo de siega su mantenimiento. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, vemos aquí que dice que la hormiga trabaja y no tiene capitán, dice, ¿sí? Y dice que guarda su comida en verano para el tiempo de la siega, ¿sí? Para su mantenimiento. Entonces, mis hermanos, vemos aquí que pone un ejemplo que la hormiguita, miren. Entonces, mis hermanos, también, o sea, como digo, tenemos que, todo lo que nos da el Señor, tenemos que ponerlo en práctica, trabajar, ¿sí? Trabajar, pero pidiéndole sabiduría al Señor. Entonces, mis hermanos, miren, hemos visto algunos puntos, ¿sí? Para nosotros que venga la prosperidad, ¿sí? Les doy un resumen, ¿sí? De los puntos que hemos visto sobre para avanzar, que venga la bendición, reconocer que todo proviene de Dios, trabajar honradamente, ser buenos administradores, no endeudarse muchas veces, ¿sí? Tener cuidado cuando nosotros servimos de aval a otras personas, ¿sí? Porque muchas veces el aval, si la otra persona no es responsable, en realidad salimos pagando, mi hermano. Muchas veces se rompe, ¿me entiendes? ¿Sí? Se rompe muchas veces amistades, familia por las finanzas. Poner cada día nuestro trabajo, empresa, proyecto en las manos del Señor, ¿sí? Darle a Dios lo que corresponde, ¿sí? Lo que es ofrenda, diezmo. Mire, no dice nada cuando usted compra una botella de cristal, de aguardiente, una botella de whisky que vale 70, 80, ¿entiendes? Si yo he ido, mi hermano, en el tiempo de antes, a una discoteca y había un muchacho ahí que se gastaba 70 toda la semana en una botella. Y la gente le decía, nadie le decía nada, pero a cada 5 o 10 para el reino de Dios, y muchas veces ahí sí hay crítica, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, también es bueno, como digo, así como antes sembraba para el reino de las tinieblas, porque hemos visto que cuando sembraban el reino de las tinieblas en el alcohol, en la droga, la prostitución, la mentira, en el engaño, en el fraude, en la brujería, también nosotros podemos sembrar en el reino de la luz, que trae bendición. Multiplicar lo que Dios nos entregó. Hemos visto de los talentos, no desperdiciar, no derrochar, ¿sí?
pedir sabiduría a Dios y trabajar y ahorrar. Así que mis hermanos, sí, estas las enseñanzas, sí,